Entonces te espero. Listo, parece que ya sí estás conectada por el computador. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo les doy la bienvenida a este programa universitario avanzado en Derecho Societario, aunque pues normalmente tenemos más compañeros conectados. Ustedes ya saben que las clases se van a dejar siempre grabadas, con lo cual pueden revisarlas en cualquier momento. Si se fijan en la planeación semanal que tenemos publicada en el aula, hoy tenemos una sesión doble de 90 minutos. La primera parte de la clase la vamos a dedicar a hacer la presentación de la asignatura. Yo les voy a explicar pues un poco quién soy yo, qué es lo que vamos a estudiar en el curso y revisaremos un poco el aula virtual para que ustedes sepan dónde encontrar cada una de las cuestiones necesarias para su proceso de formación. Y en la segunda parte de la asignatura, de la clase, pues ya trataremos el tema 1, que como ustedes van a ver, digamos que atiende a las bases del derecho societario, fundamentos constitucionales, etcétera. ¿Por qué comenzamos por ahí? Pues porque aunque algunos de ustedes probablemente se dediquen a cuestiones relativas al derecho societario, es importante que comencemos por el principio, porque en muchas ocasiones cuando nos dedicamos profesionalmente a esta cuestión se nos van olvidando algunas de esas bases que son necesarias a la hora de comprender y de poner en práctica determinados conocimientos que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la asignatura. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con esa presentación. Mi nombre, como ya sabrán, es Alcestes Cervera Martín. Yo soy doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Soy magíster en Derecho de los Negocios y Litigación Internacional por la misma universidad y me gradué en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, yo he vivido muchos años en Colombia, yo convalidé mi título allí en la Universidad Sergio Arboleda y he sido docente de Derecho Mercantil y de otras asignaturas, tanto en España como en Colombia. En Colombia, por ejemplo, he tenido asignaturas en la Universidad del Bosque y en la Universidad de los Andes. Actualmente me dedico a ejercer como docente en la Universidad Internacional de La Rioja en la asignatura de Derecho Mercantil, Derecho de la Defensa de la Competencia, Derecho del Consumo y ejerzo como coordinadora del máster de Derecho de la Empresa de Colombia. De hecho, este programa de Derecho Societario forma parte también de ese máster que ustedes ya les habrán informado que si ustedes desearan continuar haciendo el resto de los estudios, pues esta asignatura evidentemente les sería convalidada. Para finalizar, ¿cuáles son mis líneas de investigación principales? Derecho del transporte, derecho concursal y derecho del consumo. De hecho, pueden ver en Colombia algunas publicaciones, por ejemplo, con la Universidad de los Andes, en libros relacionados con derecho del consumo. Perfecto, como lo importante no soy yo, lo importante es la asignatura, vamos a pasar a ver el temario, porque si ustedes se fijan, de lo que se trata en esta asignatura es de que podamos hacer, digamos, una trazabilidad desde esas bases esenciales del derecho societario hasta la extinción de la persona jurídica, pasando evidentemente por la fase de constitución, fase de modificaciones estructurales, por ejemplo, fusiones o escisiones y evidentemente otras modificaciones de estatutos que tengan, digamos, un carácter inferior. Pero asimismo vamos a tratar aspectos muy relevantes para la sociedad que pueden suceder durante la vigencia jurídica, por ejemplo, crisis económicas que nos podrían llevar a un proceso concursal, un proceso de insolvencia regulado en la Ley 1116 de 2006. También trataremos asuntos relacionados con los grupos de empresas tan importantes en este momento, principalmente desde el punto de vista societario. Evidentemente, los grupos de empresas también tienen, digamos, un aspecto tributario muy relevante, pero ese queda fuera de nuestra asignatura. Y también analizaremos la cuestión de las sociedades extranjeras que quieren desarrollar actividades en Colombia. Ustedes saben que las actividades en Colombia pueden ser, digamos, eventuales y entonces
la normativa les exige determinado tipo de requisitos, pero podemos también necesitar o querer realizar actividades permanentes y entonces la normativa colombiana va a ser mucho más exigente a la hora de delimitar esos requisitos que tiene que cumplir la sociedad extranjera. Les anticipo, aunque lo estudiaremos más en profundidad en el tema correspondiente, que se les va a exigir la apertura de una sucursal y los requisitos van a ser muy similares a los que se exige para la creación de una sociedad. Es verdad, con ciertas limitaciones, porque sabemos que la sucursal no va a tener personalidad jurídica, pero sí se van a exigir requisitos muy similares, por ejemplo, que tenga esa sucursal atribuida una parte del capital social de la sociedad extranjera, etc. Pero como les digo, eso lo analizaremos en el tema correspondiente. Una vez que hemos, digamos, hecho ese pequeño recorrido por el temario, que evidentemente iremos analizando paso por paso a lo largo de cada uno de los temas, es procedente que yo les explique cuáles van a ser los materiales de estudio y de repaso que ustedes tienen que utilizar a lo largo de toda la, digamos, el desarrollo de la asignatura. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen colgados ya en el aula, desde el primer momento, los temas que van a ser necesarios para alcanzar los objetivos de aprendizaje de esta asignatura. Ustedes tienen todos los temas colgados. Dentro de cada uno de los temas verán que se incluyen algunos vídeos, que son los que llamamos lecciones magistrales y que son parte del temario. Por tanto, tienen que revisar esos vídeos y tienen que conocer su contenido suficientemente. Al final de cada uno de los temas, ustedes van a ver también una serie de test, pero de ellos hablaremos en la siguiente diapositiva. Así que volviendo a la cuestión inicial, ¿cuáles son esos materiales que necesitamos para estudiar la asignatura? En primer lugar, los temas, incluyendo esas lecciones magistrales. En segundo lugar, las clases en directo, que van a ser más o menos con el mismo formato todas, clases donde yo les expondré el tema correspondiente y donde además proyectaré presentaciones de PowerPoint que ustedes pueden utilizar para repasar, ¿vale? Pero no estudien únicamente con mis presentaciones de PowerPoint. ¿Por qué les digo esto? Pues porque las sesiones de clase son limitadas en tiempo y a veces hay cuestiones que están dentro del tema que yo no puedo poner en clase porque no me da tiempo. Yo voy a exponer aquellos aspectos que resulten más interesantes o más, digamos, tal vez difíciles de comprender, pero en algunas ocasiones habrá aspectos del tema que yo no pueda tratar. Y igualmente esos temas van a ser objeto de evaluación. ¿Vale? Perfecto. Ustedes van a disponer de un foro que se llama Pregúntale al profesor, ya está abierto. En ese foro ustedes podrán contactar conmigo para presentarme cuestiones, comentarios sobre el temario, sobre la evolución de las clases, proponer temas de discusión evidentemente y como les digo, ya lo tienen abierto en el aula virtual para que ustedes pues, puedan comenzar a utilizarlo en el momento que lo deseen. Por último, van a encontrar en los temas que están colgados algunos artículos, algunos, digamos, enlaces a sitios de interés. Esos son los que denominamos a fondo. Evidentemente, esos no son objeto de estudio, esos son para profundizar, para aquellos estudiantes que deseen, digamos, indagar un poco más en algunos de los temas, pues que puedan tener cierta orientación. Pero no van a ser, como les digo, objeto de ningún tipo de evaluación. Catherine, ¿dudas hasta ahora? ¿Comentarios? ¿Algo que quieras compartir? ¿O continuamos? Bueno, a ver. Vale, perfecto, Catherine. ¿Cómo vamos a desarrollar las sesiones? Nosotros ya tenemos en la... No, Catherine, la comunicación es por el chat. Hombre, estando tú sola, si quieres comentar algo por micrófono, yo te lo activo. Vale, pero normalmente en las sesiones los estudiantes se lo vais a tener el chat. Vale. Bueno, como les decía, en la programación que tenemos publicada, ustedes ya pueden ver las sesiones de clase, cuál es el tema que vamos a tratar en cada una de las sesiones y salvo que ocurra alguna eventualidad,
vamos a seguir esa planificación para que ustedes puedan programarse y puedan, claro, cuál va a ser el tema que vamos a tratar. ¿Qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo que hayan leído el tema antes de venir a la sesión. ¿Por qué? Porque así puede ser una clase mucho más dinámica, ustedes pueden participar en el chat de una forma, digamos, con más conocimiento de causa y como irán viendo a lo largo de toda la asignatura, pues a mí me gusta mucho que ustedes se involucren, que ustedes participen. Les hago preguntas para que ustedes pues puedan, digamos, colaborar en el desarrollo de la sesión. Y si ya han leído el tema, evidentemente va a ser muchísimo más ameno y muchísimo más dinámico. Vale. Las sesiones normalmente, bueno, les iba a decir la duración. Dependiendo de cómo lo distribuyamos, como tenemos que tener 2 sesiones a la semana, porque este curso tiene solo 8 semanas, si hacemos una sesión por semana, evidentemente durará 90 minutos. Si hacemos 2 sesiones por semana, entonces cada una durará 45 minutos. Ustedes verán en el calendario que tienen también en el aula virtual qué sesión nos va a corresponder y cuánto va a durar cada una para que puedan planificar su semana de acuerdo también pues, a otras obligaciones que puedan tener o a la conciliación con su vida familiar, etc. La idea es que las sesiones sean siempre los mismos días y a las mismas horas. Yo se lo pongo en rojo porque en algunas ocasiones no será posible, pero en principio, como les digo, la idea es fijar siempre el mismo horario, en principio los martes a esta hora, para que pues todos podamos ajustar el resto de nuestro horario. Como les decía, sería muy interesante que ustedes ya vinieran con el temario, digamos, leído, no estudiado porque no tiene sentido, tampoco les voy yo aquí a hacer preguntas como para corcharles, pero sí sería interesante que ustedes ya hubieran leído las ideas clave y hubieran visto los vídeos que son material que complementa. Bueno, ¿cómo va a ser la evaluación? Pues ustedes ya han sido informados, pero yo les recuerdo que por la participación a las clases, por la asistencia a estas clases, ustedes van a poder recibir un máximo de 1 punto. ¿Cómo se va a evaluar? Ustedes tienen que marcar en el aula virtual que han asistido al menos a 2 sesiones y cada una de esas sesiones les sumará 0,5 puntos. Si no asisten, pues evidentemente ese punto no podrán obtener. Segunda cuestión o segundo elemento de evaluación. La primera actividad que ustedes ya tienen en el aula virtual, que consiste en la realización de un caso práctico relacionado con constitución de sociedades y convocatoria de socios a la Junta. Esa actividad será explicada en clase en el momento oportuno, ustedes deberán realizarla individualmente y después deberán calificar a alguno de sus compañeros. No se preocupen porque serán informados con tiempo suficiente de cuál es el compañero al que tienen que calificarle y se les indicará cuáles son los aspectos de la rúbrica. Sin embargo, ustedes ya pueden ver esa rúbrica en el aula virtual, por si quisieran pues ir echándole un ojo. Sin perjuicio de que, como les digo, tendremos una sesión destinada a explicar cuál es el caso, a explicar cuáles son las preguntas que ustedes tienen que resolver y, evidentemente, analizar la rúbrica que ustedes tienen que utilizar para calificar a ese compañero que les ha resultado asignar. ¿Cómo será la evaluación? En la medida de lo posible, yo que revisaré cada una de esas calificaciones que ustedes le han puesto a sus compañeros, las respetaré, pero evidentemente supervisaré que se han cumplido los requisitos de la rúbrica y los criterios de evaluación que se contienen en ella. Si no se han cumplido, entonces la nota que ustedes le han puesto al compañero no podrá respetarse y, por tanto, yo calificaré en últimas esa actividad. Como pueden ver, la primera de las actividades suma hasta un total, hasta un máximo de 3 puntos. Eso no significa que todo el que realice la actividad tendrá 3 puntos, sino que aquel que la realice cumpliendo todos los requisitos de calificación obtendrá esa nota máxima de 3 puntos. Perfecto. Siguiente ítem. Tienen un segundo supuesto práctico, una segunda actividad que vale hasta 5 puntos, que va a tratar de modificaciones de estatutos y que podrá implicar hasta un total de 5 puntos.
Muy bien. Y por último, yo les decía hace un rato, al final de los temas, ustedes van a encontrar un test. Ese test se corrige solo. Ustedes lo pueden realizar varias veces. ¿Para qué sirve el test? Pues es un test para repasar el temario, para que ustedes puedan comprobar si han adquirido o no los conocimientos mínimos que se exigen, y por la realización de esos test, del total de todos esos test, ustedes van a poder conseguir hasta un máximo de 1 punto. Como ven, de todos los ítems que hemos ido relacionando sobre el sistema de evaluación, ustedes van a poder obtener un máximo de 10 puntos, que sería la nota máxima que se puede obtener en la asignatura. Bien, en cualquier caso, si ustedes tuvieran dudas en algún momento sobre la puntuación, la evaluación, evidentemente pueden contactar con tutorías, y si no, podrían dejar un mensaje en el foro para que yo les responda por escrito. Catherine, ¿dudas o comentarios sobre el sistema de evaluación? ¿Ninguna? Vale, perfecto. Entonces, ¿a qué me gusta destinar a mí los últimos minutos de esta primera parte? A conocer el aula virtual. Yo no sé si tú ya has tenido la oportunidad de entrar, navegar un poco, revisar dónde están los temas, pero igualmente sí me gusta pues que compartamos pantalla y podamos revisar cuáles son los apartados que vamos a encontrar. Entonces, vamos a compartir. Si se fijan, esta sería la página de inicio. Ustedes pues aquí ya encuentran el temario con cada uno de los test correspondientes. Si lo que queremos es descargar los temas, pues yo les recomiendo que vayamos al segundo apartado, que es el apartado de temas. Vamos a encontrar una distribución similar y entonces nosotros podemos entrar en cualquiera de los apartados, de manera que nos va a aparecer la ventana . Si se fijan, por ejemplo, en este primer tema, pues nosotros podemos ir aquí arriba y descargar el tema en PDF. Yo les recomiendo que se los descarguen. ¿Por qué? Pues porque así pueden imprimirlos o pueden estudiarlos fuera de línea cuando no tengan internet, pero en cualquier caso, evidentemente, se pueden estudiar desde esta misma página. Pueden ir navegando a lo largo de todo el temario y aquí, como les digo, van a encontrar los vídeos de alguno de los aspectos que ustedes tienen que estudiar en cada uno de los temas. Una vez que ustedes ya han revisado el tema, pueden ir al test y realizarlo. Bien. Tercera pestaña. Ustedes van a ver la programación de todo el curso. De manera que, como les decía, pueden ver, por ejemplo, en esta primera semana, las fechas en las que se va a planificar la sesión, el tema 1 y lo que vamos a hacer en clase, presentar la asignatura y hacer la clase de este primer tema. Y ustedes lo que tienen que hacer, en principio, sería asistir a la sesión y segundo, realizar el test del tema 1. Si ustedes van bajando, van a ver cuándo tienen que entregar las actividades, cuándo van a ser las fechas de presentación de la actividad. Y si se fijan, pues aquí tienen la segunda pestaña, que es de la semana 5 a 8. Recuerden que la semana de exámenes es la última y que en esa semana, olvídense que estoy acostumbrada a las actividades, o sea, las asignaturas normales donde la última semana es la de los exámenes. Olviden lo que he dicho, que no existe el examen. Bien. Como pueden observar, aquí abajo ustedes van a tener las semanas que no son lectivas. Recuerden que nosotros vamos a tener clase hasta el 28 de julio y después todo el mes de agosto es no lectivo. Retomaremos nuestras últimas sesiones ya en la primera semana de septiembre. Otra de las pestañas importantes es la pestaña de archivos. ¿Por qué?
porque ahí es donde yo les voy a colocar tanto las presentaciones de PowerPoint que voy a utilizar en las sesiones, como algunos documentos adicionales que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, cuando hablemos de estatutos societarios, yo les voy a colgar ahí estatutos de distintas sociedades que operan en Colombia para que puedan ver cada uno de los apartados, cómo están cumplimentados y que podamos analizar cuestiones como el objeto social, la duración de la sociedad, los pactos que se pueden incluir más allá de los requisitos básicos que nos exige la norma. En otros temas también les iré subiendo otros documentos, principalmente sentencias o resoluciones, por ejemplo, de la Superintendencia de Sociedades, que son muy relevantes para algunos de los temas que vamos a analizar. En la pestaña de anuncios, ustedes podrán ver anuncios de última hora que, por ejemplo, supongamos un caso extremo en el que yo haya publicado una sesión de clase, pero por lo que sea, por un problema, tenga que cancelarla. Ahí es donde ustedes van a ver esa cancelación y se les reprogramaría. En la pestaña de foros de discusión es donde vamos a encontrar el foro donde yo les indicaba que ustedes pueden colocar cualquier inquietud, consulta, etcétera. Como ven, pues se denomina Preguntaré a tu profesor y ya lo tienen activo. Y por último, la última pestaña fundamental que yo quiero que analicemos es la de tareas, donde van a encontrar cada una de las actividades que ustedes tienen que realizar y las fechas en las que ustedes tienen que entregar. Como les digo, cuando llegue el momento analizaremos principalmente las dos actividades que ustedes tienen que realizar y corregir a sus compañeros, pero en este momento vamos a dejarlo aquí. Última cuestión que sí me parece relevante, aunque no está dentro de digamos, del aula normal, el calendario. Yo les voy a mostrar el mío porque es el que me aparece a mí. Verán cosas publicadas que no tienen nada que ver con su asignatura, pero para que ustedes puedan ver cómo les aparecerá publicadas las clases, cada una de las sesiones de clase que nosotros vamos a tener. Bien. Perfecto, Catherine. Como dices que ya la has revisado, no sé si después de la pequeña revisión que hemos hecho te ha surgido alguna duda, alguna cuestión que quieras compartir. Vale, ¿cuál es la duda que te surge? Espérate si quieres y te doy micrófono para que tú me la comentes. Ya tienes habilitado el micrófono. Arriba te debe aparecer, si pinchas y se pone en verde es que ya lo puedes utilizar. Yo por ahora no te oigo. No. Ahora sí oigo algo. Háblame. No. ¿Te aparece en verde? Es que oigo como un ruido, pero no te oigo a ti hablar. ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. Hola, Doctora, buenos días. La pregunta mía es, las asistencias a clases en directo sale con fecha de entrega de 11 de septiembre. Entonces quería preguntarle, ¿son para posteriores o son las presentes? Porque No, no... ¿sabes lo que pasa? Que como las sesiones van hasta septiembre y tú tienes la posibilidad de marcar dos, la fecha de entrega te la pone al final para que tú pues marques, por ejemplo, la de hoy y la última sesión a la que asistas. Y la calificación se te pone al final, ¿vale? Pero es solo eso.
Listo, doctora. Tenía otra pregunta. Nosotros, por lo menos, si tenemos una inquietud, le hacemos en el foro una pregunta y ahí la pueden desarrollar conjuntamente con otros compañeros. En caso de esa, si venimos y estudiamos previamente un tema, lo podríamos desarrollar a través del foro. En el foro tú puedes colocar la inquietud que tú quieras y los compañeros pueden participar. La idea es que yo te responda si la pregunta es para mí, si lo que estás planteando es algo, un tema de discusión como para pedir la opinión de tus compañeros, lo colocas y los compañeros libremente también pueden participar, por supuesto. Excelente. No, esas eran de pronto las dos inquietudes que tenía con referente a esto, sino que anteriormente estaban intentando desde el celular y fue como complicado. Es más complicado, claro, para el chat y todo. Vale, perfecto. Pues entonces nada, vamos a continuar con la parte de desarrollo del tema y si vas teniendo alguna cuestión que comentar, pues me avisas y te vuelvo a dar el micrófono, ¿vale? Sí, señora. Gracias. Listo, entonces nuestro primer tema, como les decía hace un ratito, lo vamos a dedicar a, digamos, sentar esas bases del derecho societario. Vamos a comenzar con esos fundamentos constitucionales, hablar brevemente de la personalidad jurídica, porque sé que es algo que ya conocen, pero para recordar determinados aspectos, pasando a los atributos de la personalidad jurídica y finalizando con, digamos, la clasificación de sociedades que podemos encontrar en el ordenamiento jurídico colombiano. Y a partir de la semana que viene ya comenzaremos a profundizar más en cada uno de los tipos, en los elementos para constituir sociedades, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar con esos fundamentos constitucionales. Nosotros tenemos que partir de la base de que en la Constitución Política del 91 ya encontramos algunos artículos que van a permitir el desarrollo del derecho de sociedades. Es verdad que no podemos decir que el derecho de sociedades parta de la Constitución, porque evidentemente el Código de Comercio es muy anterior a 1991, pero mucho. ¿Cuál es la cuestión? Que evidentemente una vez que se promulga la Constitución del 91 hay cuestiones que tienen que ajustarse y hay otras cuestiones que debemos tener muy en cuenta porque resultan fundamentales, de hecho derivan de derechos constitucionales. Yo les coloco aquí algunos de esos artículos que me parecen fundamentales. El primero, evidentemente, el artículo 38, que nos permite o nos concede la libertad de asociación, pero tenemos que darnos cuenta de que la libertad de asociación no se predica solo o únicamente para poder, digamos, unirnos varias personas para desarrollar una actividad profesional. La libertad de asociación lo que permite es que grupos de personas se unan para cumplir determinados fines y objetivos, que pueden ser muy variados. Y por eso yo les traigo también a colación el artículo 39, que nos habla de asociaciones sindicales y patronales, que van a estar muy vinculados al derecho societario, porque evidentemente el desarrollo de una actividad empresarial en muchos casos va a implicar la contratación de trabajadores. Y por ello vamos a tener que permitir dentro del seno de esa organización empresarial que existan asociaciones sindicales. Siguiente artículo que yo les traigo a colación, el artículo 58, que consagra el derecho a la propiedad privada. Es muy importante, lo vamos a desarrollar un poquito más en las siguientes diapositivas. Artículo 61, protección de la propiedad intelectual, fundamental para el desarrollo en muchas ocasiones de la actividad empresarial y para poder garantizar la titularidad y la protección de tanto derechos de propiedad intelectual en sí mismas como, por ejemplo, derechos de autor, pero fundamentalmente derechos de propiedad industrial relacionados con inventos, es decir, patentes y, por supuesto, marcas y nombres comerciales. Artículo 88. Acciones populares y de grupo para proteger la libre competencia. Ustedes saben que una de las áreas del derecho que están relacionadas con la actividad empresarial es esa protección de la libre competencia y esas normas relacionadas con la libre competencia que tratan
entre otras cuestiones de garantizar los derechos de los consumidores, inciden en la actividad empresarial que yo como empresario, ya sea individual o sea societario, puedo ir desarrollando. Por último, no digo que sean los únicos artículos que están vinculados, pero creo que son los más importantes. Por último, el 333, fundamental, libertad de empresa y libre competencia. Y este artículo unido al artículo 58 son los que yo voy a dar o a los que yo voy a dar prioridad en esta sesión. Esperen un segundo, voy a ver si puedo agrandar un poco. Y ya está. Perfecto. Vamos al artículo 333 de la Constitución Política, interpretada por la sentencia C-197 de 2012. Nosotros hemos señalado que este artículo se divide, digamos, en dos garantías, la libertad de empresa y la libre competencia. La libertad de empresa, lo primero que garantiza, antes de ver lo que garantiza, la libertad de empresa lo que implica es esa facultad que tiene cualquier persona que está sometida al ordenamiento colombiano, es decir, tanto nacionales como extranjeros que residen legalmente en Colombia. Esa facultad que tiene de afectar bienes a la realización de actividades económicas para obtener un ánimo de lucro. Y repito, cualquier persona física o jurídica, porque esta libertad de empresa se puede ejercer bien en una forma societaria, SAS, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, o bien con carácter individual. ¿Cuáles son esas garantías, esos derechos que me va a conceder esta libertad de empresa? En primer lugar, la libre iniciativa privada de actividades económicas. Yo puedo desarrollar cualquier actividad económica que yo desee. ¿Cuál sería el límite? Catherine, ¿qué actividades no puedo desarrollar? ¿Qué actividades no están amparadas dentro de la libertad de empresa? ¿Estás por ahí? Yo ya te doy el micrófono, pero no te oigo. Si quieres por chat, pues por chat. No, si estás hablando no te oigo. Si me lo puedes poner por chat, ¿cuál crees que es la limitación? Y si no, pues yo se lo digo. El límite para la libre iniciativa de actividades económicas es la legalidad. Es decir, yo no puedo, evidentemente, desarrollar una actividad económica ilícita. La libertad de empresa no ampara que yo constituya una sociedad, por ejemplo, para blanqueo de capitales, para trata de blancas, para narcotráfico. ¿De acuerdo? Segunda garantía que me concede esta libertad de empresa consagrada en el artículo 333 de la Constitución Política, la libertad contractual. Yo puedo, como empresario, contratar libremente con quien yo considere oportuno. El Estado no puede obligarme a contratar con algunas personas y a dejar de contratar con otras. Evidentemente, aquí también tendremos algunos límites legales, como por ejemplo la obligación de no discriminar. Habrá normas de protección a la competencia que también nos vincularán dentro de lo que es nuestra libertad contractual, porque evidentemente tampoco podemos formalizar contratos que impliquen la exclusión de competidores del mercado, porque eso atentaría contra las normas vigentes de defensa de la competencia. Vale, pero evidentemente, salvo que existan razones que justifiquen una normativa que limite mi libertad de empresa, yo podré tener esa libre iniciativa y además esa libertad de contratación. Pero como les decía, este artículo 333 implica también otra libertad y es la de poder concurrir, es decir, poder
competir en el mercado con los otros operadores. Este derecho de libre competencia implica esa facultad, perdón, de que empresarios individuales o societarios, como yo les digo en la diapositiva, orienten sus esfuerzos para conquistar el mercado, así lo señala la Corte. La idea es que esa competencia se produzca en igualdad de condiciones. Esto es muy bonito, lo de la igualdad de condiciones, pero sabemos que los competidores no parten de la misma situación. Hay mercados en los que existen barreras de entrada, o bien barreras legales, porque se exige determinado tipo de licencias o determinado cumplimiento de requisitos, pueden ser barreras estructurales del mercado, puede ser que exista un monopolio natural y que por tanto entrar en ese mercado resulte muy complejo, y por eso se crean determinado tipo de normas que tratan de regular esa competencia, de facilitar el acceso al mercado, impidiendo que se lleven a cabo conductas como, por ejemplo, pactos colusorios, o que aquellas empresas que tienen una mayor cuota de mercado, que tienen una posición de dominio dentro de ese mercado, abusen con el objetivo de excluir o de impedir que otros operadores entren a competir en ese mercado. ¿Cuáles son esas facultades que me va a conceder a mí la libre competencia? Pues en primer lugar, poder concurrir, poder competir dentro de cada uno de esos mercados. En segundo lugar, ofrecer libremente determinado tipo de condiciones o ventajas comerciales que me permitan ir ganando cuota de mercado. Evidentemente, siempre dentro del respeto a esas normas de protección de la competencia y dentro del respeto a esos principios de no discriminación. Si yo ofrezco determinado tipo de ventajas, tiene que tener cierta justificación, pero se me permite competir a través de esa, digamos, de ese ofrecimiento de condiciones específicas a determinado tipo de contratantes. Y por último, evidentemente, si la libertad de empresa me daba libertad contractual, la libre competencia también debe garantizarme que yo puedo contratar con cualquier consumidor o usuario, siempre y cuando, evidentemente, ese consumidor o usuario así lo desee. Por eso yo tendré que ofrecer mejores productos, ofrecer mejores precios, innovar, etcétera, para poder obtener esa mayor cuota de mercado y, digamos, atraer para mí un mayor número de consumidores usuarios. ¿Cuál es el siguiente artículo fundamental? Hemos hablado del artículo 38 que me garantiza la libre asociación. Como yo les decía, esta libre asociación puede realizarse para cumplir cualquier fin que tenga en común ese grupo de personas. Evidentemente, también implica que esos fines pueden, digamos, estar encaminados a realizar actividades, y en nuestro caso del derecho societario estarán encaminadas a desarrollar actividades que impliquen un ánimo de lucro. Nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de este derecho de asociación que podemos encontrar dos aspectos que, digamos, son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, tenemos el aspecto positivo que me permite crear asociaciones o, en nuestro caso, sociedades comerciales, pero también tiene un lado negativo. No quiero decir negativo en el sentido de que implique perjuicios, sino que lo que implica es que nadie me puede obligar a crear asociaciones o sociedades, y desde luego, aunque yo forme parte de alguna de ellas, nadie me puede obligar a permanecer. Y esto va a tener mucha relación con el derecho a retirarse que tienen los socios y que veremos que se produce o se, digamos, nace a la vida jurídica cuando las condiciones societarias cambian. Yo he podido querer conformar una sociedad comercial, como socio fundador he participado en el desarrollo de la actividad y he obtenido ganancias a cambio, pero llega un momento en el que los socios deciden modificar los estatutos, deciden, por ejemplo, fusionarse con otra sociedad, y en ese momento surge para los socios disidentes el derecho a retirarse, porque nadie les puede obligar a permanecer asociados. ¿Vale? ¿Cuáles son los límites de las asociaciones? Y en nuestro caso de las sociedades comerciales, que sea una actividad lícita,
que respetemos los derechos de los demás y, evidentemente, el respeto al orden público. El orden público entendido como esa serie de principios que inspiran el ordenamiento, que a veces los encontraremos en normas, a veces no, simplemente los jueces tendrán que interpretar cuál es el orden público en un momento determinado, porque el orden público puede cambiar. Y les voy a poner un ejemplo. El contrato de agencia, que está regulado en el Código de Comercio, incluye una condición que es esa indemnización por clientela que debe abonar el empresario principal a su agente una vez que ha finalizado el contrato. ¿Cuál es la cuestión? Esa indemnización por clientela, esa cesantía comercial que se denomina, ha sido interpretada por la Corte Suprema de diversas formas a lo largo del tiempo. En primer momento se consideraba que esa indemnización por clientela era de orden público, es decir, que era imperativa y que no se podía renunciar a ella en ningún momento, que el empresario principal sí o sí debía abonarla al finalizar la vinculación contractual y además que debía corresponderse con las cantidades que se establecen en el propio Código de Comercio. Con el paso de los años, la Corte Suprema reinterpretó esta, cláusula, esta indemnización por clientela, en el sentido de que no se podía entender que era una cuestión de orden público porque ya no había que proteger a los agentes, ya no se podía considerar que los agentes eran un sujeto, digamos, débil dentro de esa relación contractual y, por tanto, se permite que el agente renuncie a esa cesantía comercial incluso en el primer momento de la contratación. Sin embargo, la última sentencia, que si no me equivoco es de 2019, digamos que establece una doctrina intermedia, analiza la cesantía comercial y señala que no es de orden público, eso sí se mantiene, pero lo que señala la Corte Suprema es que la cesantía no puede renunciarse hasta que surge el derecho, que el derecho solo surge una vez finalizada la relación contractual y que, por tanto, la doctrina anterior que señalaba que podía renunciarse en el momento en el que se firmaba el contrato de agencia queda en desuso y los agentes solo podrán renunciar una vez que se haya producido ese cese de esa relación contractual. Como ven, el orden público, la interpretación de lo que en un momento es orden público y en otro no lo es, lo van a hacer principalmente las altas cortes. Y por eso tenemos que analizarlo en un momento concreto, porque, como les digo, el orden público puede variar. Perfecto, aunque no les tengo diapositiva, yo les dije que uno de los artículos más importantes es el artículo 58, porque ustedes tienen que tener en cuenta que una sociedad comercial, aparte de poder gozar de la personalidad jurídica, aparte de poder realizar la actividad empresarial que prefiera siempre dentro de los límites que hemos establecido, es fundamental que consideremos que esa persona jurídica tiene derecho a la propiedad privada y, por tanto, será esa persona jurídica la que tenga la titularidad de los bienes y derechos que los socios les aporten y los que vaya adquiriendo con el paso o durante su vida jurídica. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque ustedes saben que el artículo 58 de la Constitución Política señala que existe este derecho, pero que tiene una función social y que, por tanto, puede estar limitado. ¿En qué casos va a estar limitado? En casos muy concretos. ¿Cuál es el que nos va a aplicar a nosotros fundamentalmente? Nos va a aplicar cuando hablemos de crisis empresarial y de concurso de acreedores. Porque uno de los principales efectos de la declaración de concurso que señala la Ley 1116 es que se limitan las facultades de disposición de la persona jurídica. Es decir, se afecta directamente este derecho consagrado en el artículo 58. Bien, pues una vez que hemos hablado de estos fundamentos constitucionales, vamos a repasar la definición de persona jurídica, que ustedes la conocen perfectamente. Yo les coloco aquí, digamos, persona natural
según se consagra en el Código Civil, y persona jurídica según se consagra en el mismo código. La persona natural, evidentemente, somos todos los individuos de la especie humana, todas las personas, como solemos denominarnos, naturales o físicas, perdón, cualquiera que sea nuestra edad, nuestro sexo, nuestra estirpe o nuestra condición. ¿Por qué se establece así en el Código Civil? ¿Y por qué nos parece una definición tan arcaica? Pues porque lo es, porque en ese momento lo que se trataba era de establecer que efectivamente no había distinción, no se podía considerar inferiores ni mujeres, ni menores de edad, ni hijos nacidos fuera del matrimonio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todos los individuos de la especie humana somos personas naturales, por tanto tenemos personalidad para obrar, derechos y facultades, también obligaciones, pero evidentemente podrá haber límites. Los menores de edad, ustedes saben, que no tienen una capacidad plena reconocida y por tanto tendrán que operar a través del representante correspondiente. ¿En qué nos va a afectar eso? En que en algunos tipos societarios los menores de edad no pueden ser socios, por ejemplo. Bien, una vez que ya tenemos clarísimo el concepto de persona natural, vamos a pasar al concepto de persona jurídica. ¿Y qué nos dice el Código Civil? Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles que no penales, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Sin duda ninguna, nosotros sabemos que en el ordenamiento jurídico colombiano, con base en este artículo y el desarrollo posterior que podemos encontrar tanto en el Código de Comercio como en la Ley 222 del 95 o en la ley que regula la sociedad por acciones simplificadas, que la persona jurídica tiene capacidad de obrar. Pero también sabemos que tiene necesariamente que hacerlo a través de una persona física que sea su representante. Sabemos que cuando hablamos de una persona física que sea su representante pueden ser un administrador, varios administradores o podría ser un consejo directivo, pero en definitiva personas físicas que son las que materialmente van a obrar en el mundo real. Debido a esto surgen distintas teorías de la personalidad jurídica. Ustedes van a encontrarlo en el tema 1 que tienen colgado en el aula virtual. Tampoco vamos a profundizar excesivamente porque son cuestiones bastante teóricas que ahora mismo, digamos, están en cierta manera superadas, que ya el código se ha posicionado, pero que sí sirven pues, para el debate, digamos, doctrinal, para ubicar la definición que tenemos en nuestro Código Civil dentro de alguna de estas teorías que se han desarrollado a lo largo de las décadas. Por un lado tenemos la teoría de la ficción, que nos dice que las personas jurídicas son creaciones artificiales que se ha inventado el legislador, principalmente porque son intangibles, porque no podemos verlas ni tocarlas. Como contraposición podemos encontrar, por ejemplo, la teoría realista. La teoría realista nos dice que sí son entes que se pueden percibir por los sentidos, son propietarias de bienes muebles e inmuebles que nosotros podemos ver y tocar, se interactúa con esas personas, nosotros en los contratos, en las facturas, quien está actuando es esa persona y que por tanto sí son entes que existen, no son artificiales. En tercer lugar podemos encontrar la denominada teoría del reconocimiento. ¿Qué nos dice esta teoría? Que la persona jurídica, tanto la natural como la persona jurídica de entes colectivos, es una categoría jurídica, que no existe en la realidad algo que sea una personalidad, sino que el ordenamiento se lo reconoce para poder categorizarla y poder conceder derechos y obligaciones. Y por este motivo, de la misma forma que hemos decidido en la sociedad otorgarle a los individuos humanos una personalidad para que tengan derechos y obligaciones, de la misma forma podemos sin ningún tipo de problema doctrinal concedérselo a otro tipo de entes. Y de hecho, esta teoría del reconocimiento iría un poco
digamos, encaminada a estas nuevas teorías que conceden derechos, no así obligaciones, a entes que no son ni personas humanas, o sea, ni seres humanos, ni personas jurídicas. Por ejemplo, la cuestión del río Atrato, que se ha considerado sujeto de derechos, el oso chucho y pues otra serie de entes que, como les digo, se les está reconociendo en cierta forma personalidad jurídica. Por último, les traigo yo aquí la teoría organizacional. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que la personalidad jurídica se reconoce en tanto que la sociedad es un conjunto que forma parte, un conjunto de personas que forma parte de una sociedad y que como grupo está actuando con unos efectos jurídicos distintos a cómo actuaría individualmente y que, por tanto, de acuerdo a esos efectos jurídicos de grupo, se les debe reconocer una personalidad jurídica distinta, individualizada, diferente a la de cada uno de los socios que forman parte de esa sociedad. Bueno, Catherine, ¿cuál es la teoría de la personalidad jurídica que se utiliza en el ordenamiento jurídico colombiano? De las 4 que les tengo aquí, de acuerdo a nuestra definición contenida en el Código Civil, ¿cuál crees tú que es? Bueno, mientras tú nos das tu opinión, de acuerdo a la primera parte, es una persona ficticia, nos estaríamos ubicando en la teoría de la ficción, en la de que son creaciones artificiales del legislador y que en principio son intangibles, sin perjuicio de que el desarrollo posterior en otras normas, evidentemente, y el desarrollo de esta misma norma que le permite ejercer derechos, contraer obligaciones civiles, va a concederle derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces a pasar a los atributos de la personalidad jurídica, porque si decimos que las sociedades comerciales tienen personalidad jurídica, entonces tenemos que analizar si tienen o no tienen esos atributos que se nos conceden a los seres humanos como personas físicas que actúan en el ordenamiento jurídico. En primer lugar, el nombre. Evidentemente, las sociedades comerciales van a tener un nombre. ¿Qué es lo que me interesa de este aspecto? Que diferenciemos clarísimamente desde el principio denominación social o razón social de lo que sería el nombre comercial. La razón social es el nombre que permite operar jurídicamente. En función de cada tipo societario va a tener que cumplir unos requisitos, pero en todo caso a ese nombre se le va a acompañar las siglas del tipo societario. Así que una SAS tiene como denominación social Alcestitas SAS, una sociedad anónima Alcestitas SA. Siempre la denominación social va acompañada de las siglas. Por contraposición, podemos encontrar el nombre comercial. El nombre comercial es un signo distintivo que es protegible por el derecho de la propiedad intelectual, que permite diferenciar unas empresas de otras, pero que no es necesario que exista. Por hacer un paralelismo con las personas físicas, la denominación social es nuestro nombre, el que aparece en nuestra cédula. Pero el nombre comercial sería el apodo, el sobrenombre con el que me conocen a mí. Yo no puedo firmar un contrato con el apodo. A lo mejor a mí me llaman la profe, pero yo no puedo firmar un contrato con la profe. Yo tengo que firmar con Alcestes Cervera. De la misma forma, una persona jurídica tiene que relacionarse, tiene que actuar en el ordenamiento con su denominación social, no con su nombre comercial. Bien, segundo atributo, el domicilio. Todos los individuos, todas las personas físicas y jurídicas tienen asignado un domicilio. Ojo, es fundamental saber cuál es el domicilio por distintas cuestiones. Sin ir más lejos, el domicilio es importante para saber a efectos de notificaciones dónde enviar comunicaciones a la sociedad, para saber cuál es el juez competente que debe conocer de las demandas que interpongan contra esa sociedad. Recuerden que el artículo 28 del Código General del Proceso es cierto que establece
foros distintos, jueces competentes distintos, pero el primer foro de competencia, el que suele utilizarse en todo caso, es el del domicilio del demandado. Luego es imprescindible que sepamos cuál es el domicilio de esa sociedad y por eso cuando analicemos los requisitos de creación de una sociedad vamos a ver que es imprescindible que se incluya en los estatutos el domicilio de esa sociedad. No confundir el domicilio con el lugar donde desarrolla su actividad. ¿Puede coincidir? Puede coincidir y normalmente va a coincidir. Lo habitual es que una sociedad establezca su domicilio en el lugar donde desarrolla su actividad o en el lugar donde desarrolla su actividad principal, porque puede tener establecimientos secundarios, pero no es imprescindible que coincida. Yo puedo tener mi domicilio en un lugar de Colombia y desarrollar un mayor volumen de actividad en otro lugar. Vale. Muy bien. Tercer atributo de la personalidad jurídica, la nacionalidad. La nacionalidad se define como un vínculo jurídico, social y político que un individuo tiene con un Estado. La cuestión de la nacionalidad de las sociedades comerciales es discutida, principalmente a nivel doctrinal. ¿Por qué? Porque una sociedad no tiene un vínculo social con un Estado, no habla el mismo idioma que otras personas, no tiene costumbres relacionadas con las que tienen otras personas, no existe ese vínculo sociológico, por decirlo así. Vale. Tampoco existe un vínculo político. El vínculo político con el Estado se determina principalmente por ese derecho que tenemos de elegir a nuestros representantes y de ser elegido como representante de nuestros conciudadanos. Es decir, sufragio activo y sufragio pasivo. ¿Cuál es la cuestión? Que las sociedades comerciales no votan. Luego solo nos quedaría el tercer vínculo, que es el jurídico. Y ese es donde sí vamos a encontrar relación entre el Estado y las sociedades comerciales. Y por eso se establece que tienen una nacionalidad. ¿Por qué es imprescindible que tengan una nacionalidad? Porque para todos los conflictos o cuestiones intrasocietarias vamos a aplicarle la normativa de un Estado concreto. Y por eso tenemos que saber cuál es ese Estado. De manera que las sociedades colombianas, para ver si se han constituido válidamente, para analizar si existe, por ejemplo, vicios de consentimiento en la Constitución, para analizar conflictos sobre la forma en que se tiene que dirimir asuntos en la Junta de Socios. Todas las cuestiones intersocietarias, incluso la forma en la que se tienen que disolver y liquidar, se van a analizar con arreglo a la norma colombiana. Repito, si son colombianas. Si, de acuerdo a la normativa, determinamos que la sociedad es extranjera, entonces todas esas cuestiones intrasocietarias se determinarán con base en su norma nacional. Nosotros en el ordenamiento jurídico colombiano no tenemos una norma que nos diga cuándo una sociedad es colombiana. Sí tenemos una norma que nos dice cuándo una sociedad es extranjera y por tanto con ese criterio, digamos, en sentido opuesto es como vamos a determinarlo. El Código de Comercio nos señala que una sociedad será extranjera cuando se haya constituido con arreglo a normas extranjeras y tenga su domicilio fuera de Colombia. De manera que tenemos un doble criterio. Para considerar que son nacionales, uno, se tienen que constituir con domicilio en Colombia y dos, tienen que constituirse con arreglo a la normativa colombiana. ¿Tiene sentido este doble criterio? En la actualidad no mucho. ¿Por qué? Porque va a ser prácticamente imposible que en un estado, en cualquier estado, yo quiera constituir mi sociedad allí, pero declare que el domicilio está en otro lugar. Va a ser prácticamente imposible. Luego, al final, si yo quiero constituir una sociedad en Colombia, me van a exigir que tenga un domicilio en Colombia y, por tanto, estaré cumpliendo los dos requisitos en un solo acto, por decirlo así. Siguiente atributo de la personalidad, el patrimonio. El patrimonio es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que va a tener la persona. ¿Qué me interesa a mí principalmente de este aspecto? Que nosotros
diferenciemos el patrimonio inicial del patrimonio que la sociedad va a tener a lo largo de la vida jurídica. Lo analizaremos en profundidad cuando hablemos de capital social, pero como idea clave que les tiene que quedar ya clara y que probablemente muchos de ustedes ya la tengan, el patrimonio inicial de la sociedad se constituye con los aportes, que conforman a su vez el capital social. Pero a lo largo de la vida jurídica de la sociedad, el capital social va a seguir siendo el mismo que yo he declarado en los estatutos, salvo que proceda a llevar a cabo una modificación de estatutos de acuerdo a las normas de la ley. Sin embargo, el patrimonio sí va a fluctuar. Mis activos y pasivos pueden, y de hecho van a variar a lo largo de toda la vida jurídica. ¿De acuerdo? Ya les digo esto como idea de planteamiento general que desarrollaremos en el tema correspondiente. Último atributo de la personalidad, la capacidad. No se discute que la sociedad comercial tiene capacidad para obrar en el ordenamiento jurídico colombiano, porque nuestro artículo 633 así nos lo dice. Evidentemente, esos derechos y obligaciones estarán a cargo, en cabeza de la sociedad, no de los socios, no del administrador, sino de la sociedad como ente diferenciado de cada una de esas personas físicas que la han conformado. Pero su capacidad de obrar se limita a las actividades que haya declarado en su objeto social. Como los atributos de la personalidad y el derecho de sociedades han ido siempre de la mano, se exigía a todas las sociedades que consagraran en sus estatutos cuál era el objeto social, es decir, que fuera determinado. Sin embargo, ustedes saben que con la ley 1258 de 2008, si no me equivoco, cuando se configura la sociedad por acciones simplificada, este principio de objeto social determinado se rompe, porque esta norma permite que las SAS tengan un objeto social indeterminado. ¿Cuál es iba a decir el conflicto? No es un conflicto. ¿Cuál es la cuestión en este aspecto? Que entonces una SAS que haya declarado en sus estatutos que su objeto es indeterminado tiene capacidad para obrar en cualquier tipo de actividad. No tiene su capacidad de obrar limitada porque, como les digo, el objeto social es indeterminado. En el resto de sociedades de tipos societarios, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada e incluso si quedara alguna sociedad colectiva o comanditaria, tendrían la capacidad de obrar limitada al objeto social. Recordemos, esa capacidad se va a ejercer a través de las personas físicas que las representan. Bueno, continuando con el tema, nosotros vamos a analizar asociaciones civiles y sociedades comerciales. Ojo, en sociedades civiles vamos a hacer unas notas, unas pinceladas muy básicas, porque no es objeto de estudio de nuestro curso de Derecho Societario, pero sí es importante que nosotros pues, veamos algunas cuestiones para recordar cuáles son esas diferencias que tiene con las sociedades comerciales. ¿Cuáles son las características principales? Que tienen personalidad jurídica atribuida por el ordenamiento, sin ninguna duda, que desarrollan actividades civiles, no actividades comerciales, y por tanto van a perseguir un fin altruista. Van a tener algunos requisitos de inscripción, concretamente algunas de estas asociaciones, por ejemplo, las asociaciones educativas tienen que tener una inscripción y tienen que cumplir con una serie de requisitos específicos. De la misma forma va a suceder con las iglesias y confesiones religiosas, etc. Yo les coloco aquí algunos tipos, ustedes saben que hay más, ¿vale? ¿Dónde vamos a encontrar la regulación? Principalmente en el Código de Comercio, con digamos, esa extensión que hace la Ley 222 del 95, y tendremos que incorporar la normativa especial que regula cada uno de los tipos de asociaciones civiles. Pero, como les digo, no vamos a analizar esas normativas porque no son objeto de estudio de nuestro curso, ¿vale?
Vamos a pasar entonces a lo que sí es objeto de estudio de nuestro curso, que son las sociedades comerciales. Por hacer un paralelismo con esas asociaciones que acabamos de ver, las características principales son que tiene personalidad jurídica, pero empezamos con las diferencias. Se desarrolla una actividad mercantil que persigue un ánimo de lucro. El ánimo de lucro es un elemento esencial de las sociedades comerciales y que además, para que su conformación sea legal y por tanto tenga reconocidos todos los derechos que se le atribuyen a las sociedades comerciales, debe consagrarse, debe elevarse el contrato de sociedad a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Con una salvedad. De nuevo, la ley 1258 que regula las SAS incluye una excepción a lo que es el derecho clásico de sociedades, y es que la sociedad puede constituirse en documento privado siempre y cuando ninguno de los aportes sea un bien sometido a registro. Principalmente estaremos hablando de bienes inmuebles, ¿vale? Si aportamos un bien que está sometido a registro y para cuya tradición se exige escritura pública, entonces la constitución de las SAS deberá hacerse en escritura pública. Lo que sí es indiscutible es que bien se haya consagrado en documento público, bien se haya consagrado en escritura pública, la constitución de las SAS no se completa hasta que no se inscribe en el registro mercantil. Y de hecho, la ley 1258 no le atribuye personalidad jurídica hasta que se ha producido esa inscripción. Bien, ¿dónde vamos a encontrar la principal normativa? Código de Comercio, Ley 222 de 1995 y, por supuesto, Ley 1258 de 2008 para la sociedad por acciones simplificada. ¿Qué criterios utilizamos para clasificar las sociedades? Hay diversos criterios. Podemos clasificarlas según la nacionalidad, según el grado de dependencia con otras sociedades, por el origen del capital y por el grado de cumplimiento de los requisitos de los que acabamos de hablar. Para clasificar según la nacionalidad ya hemos establecido el criterio. Si se constituye con una regla normativa extranjera y su domicilio está en el extranjero, es extranjera. Las constituidas con arreglo a la norma colombiana y con domicilio en Colombia son colombianas. Por el grado de dependencia podemos tener, si hay varias empresas relacionadas, matrices y filiales. Matrices son las que tienen el control, filiales las que están sometidas a esa dependencia de las sociedades matrices. Con respecto al origen del capital, podemos tener sociedades públicas, 100% capital público, privadas, 100% capital privado o mixtas. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo. Cuando tenemos capital mixto, es decir, proveniente de fondos privados y de fondos públicos, vamos a alcanzar un momento en el que se va a entender que es pública aunque no tenga el 100% de capital público. La ley dice que a partir del 90% ya se va a considerar que es una entidad pública y por tanto va a estar sometida al derecho administrativo. ¿Vale? Ojo, vamos entonces a repetir, empresas públicas, 90% o más de capital público, empresas privadas, 100% capital privado, empresas mixtas que tengan capitales provenientes de los dos, siempre que la parte de capital público no supere ese 89,9% público. Muy bien. Siguiente clasificación. Puede ser sociedades de personas o sociedades de capitales. Actualmente en Colombia vamos a encontrar algunas sociedades de personas todavía y principalmente sociedades de capitales. ¿Cuáles son las diferencias? Que las sociedades de personas, que son las primeras que surgieron, que son las más tradicionales, lo relevante es el socio. Se denominan intuito persona y lo que a mí me interesa cuando yo quiero constituir una sociedad personalista es con quién me estoy asociando. ¿Cuál es su reputación? ¿Cuál es su solvencia? ¿Cuál es su actividad profesional? Etcétera. Estas sociedades tienen responsabilidad subsidiaria y solidaria de cada uno de sus socios. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, el paradigma de la sociedad personalista es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una persona jurídica, sí,
¿Y tiene todos esos atributos de la personalidad reconocidos? Sí, incluyendo patrimonio, claro. Cuando la sociedad colectiva contrata con un tercero, ¿está contratando en nombre propio? Por supuesto que sí. Y si ese tercero no recibe la contraprestación a la que se ha comprometido esta sociedad colectiva, podrá demandar a la sociedad colectiva y podrá intentar cobrarse del patrimonio de la sociedad colectiva. Pero si ese patrimonio no fuera suficiente, podrá subsidiariamente demandar a los socios, que entre ellos responderán de forma solidaria. Es decir, podrá demandar a uno, a dos o a todos. ¿De acuerdo? Como les digo, el paradigma es la sociedad colectiva, pero vamos a encontrar otras que tienen ciertos aspectos de sociedad personalista y ciertos aspectos de sociedad capitalista. ¿Cuáles son las características de este segundo tipo de sociedades? Las denominamos intuito rei. ¿Por qué? Porque res rei es cosa en latín y lo que interesa no es la persona del socio, sino las cosas que aporta, principalmente el dinero. Es decir, si usted es una persona que puede aportar dinero o bienes suficientes para entrar como socio, perfecto. No me interesa cuál es su calidad como persona, no me interesa cuál es su actividad profesional, ni si usted tiene más o menos solvencia, porque teniendo este capital que usted va a aportar, es lo único con lo que usted va a responder. ¿Cuál es el paradigma de sociedad capitalista? La sociedad anónima. Y en nuestro caso, en el caso colombiano, deberíamos señalar que también las SAS, digamos que es incluso la evolución de la sociedad anónima y por tanto podría considerarse como paradigma de la sociedad de capitales. Vale. Con respecto a los tipos mixtos, que tienen parte de sociedad personalista y parte de sociedad capitalista, encontramos la sociedad comanditaria, que vamos a ver que tiene dos tipos de socios, unos, los socios gestores, que están sometidos al mismo régimen de las sociedades colectivas, y otros, los socios que podemos denominar comanditarios o socios capitalistas, que no responderán nada más que por el aporte que hayan realizado. Ojo, como yo les pongo en la diapositiva, aunque estemos en sociedades personalistas, eso no implica que no importe el capital, evidentemente los socios aportan y va a haber un patrimonio constituido, y en las sociedades de capital también tiene que haber personas que no me va a interesar tanto su condición, efectivamente, pero son ellas, las personas que hay detrás, las que hacen los aportes. Vale. Bien, última clasificación, que es la que utiliza el legislador colombiano para regular, digamos, todo el estatuto jurídico de las personas jurídicas en Colombia o de las sociedades comerciales como personas jurídicas. Es aquella que discrimina o delimita los tipos societarios en función de cómo se conforma el capital social. Tenemos por un lado las sociedades que dividen su capital social en acciones, y entonces vamos a tener la sociedad anónima, vamos a tener las SAS y vamos a tener la comanditaria por acciones, ¿vale? En principio, todas las acciones tienen el mismo valor nominal, en principio. Sabemos que es posible emitir acciones de distinto tipo y algunas acciones pueden ser emitidas con prima, pero son cuestiones, digamos, excepcionales que analizaremos en el tema correspondiente. Segundo tipo societario, segunda clasificación de los tipos societarios en función de cómo se conforma este capital social. Tenemos las sociedades que dividen el capital en cuotas, y aquí vamos a encontrar dos tipos societarios: la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita simple. Y en estos casos, cada una de las cuotas también debe ser igual a las demás. Eso no significa que un socio no pueda tener varias cuotas y por tanto tener una participación mayor en la sociedad. Lo único que significa es que cada cuota tiene que ser equivalente. Y por último, tenemos las sociedades que dividen su capital social en partes de interés. Aquí encontramos solo la colectiva y en este caso sí podemos encontrar que cada parte de interés es desigual a las demás, tiene un valor distinto a las otras partes de interés en las que se divide ese capital social. Nosotros vamos a observar en el Código de Comercio que vamos a tener una regulación
de sociedades con carácter general, después vamos a analizar sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, bueno, cada uno de los tipos, quiero decir, colectiva, comanditaria, etcétera, y por último vamos a encontrar esa normativa especial de la Ley 1258 que regula la sociedad por acciones simplificadas, pero que, si ustedes se fijan, remite expresamente al Código de Comercio y a su regulación de sociedades anónimas para todo lo que no esté regulado en su propia ley. Bien, ¿qué tipos de sociedades vamos a encontrar, por tanto, en el ordenamiento jurídico colombiano? Vamos a encontrar colectiva, comanditaria simple, comanditaria por acciones, de responsabilidad limitada, anónima y por acciones simplificadas, que son las sociedades de las que hemos venido hablando hasta ahora. Cada una tiene algunas cuestiones específicas que debemos recordar en cuanto al número de socios, en cuanto al tipo de responsabilidad, en cuanto al capital social que ya hemos señalado y en cuanto a la denominación de la sociedad, que es uno de los atributos de la personalidad que hemos analizado hace unos minutos. Con respecto a la colectiva, recordemos, tiene que haber mínimo 2 socios y esto va a suceder en todas las sociedades, en todos los tipos societarios, salvo en la sociedad por acciones simplificadas, que, como ustedes saben, otra de las cuestiones, digamos, especiales que la caracterizan es que puede ser una sociedad unipersonal. ¿Cuál es el tipo de responsabilidad que se consagra en la sociedad colectiva? Ya lo hemos analizado, porque es el paradigma de la sociedad personalista. Responde primero el patrimonio de la sociedad y después, subsidiaria y solidariamente, el patrimonio de cada uno de los socios con carácter ilimitado. Con respecto a la denominación social, es fundamental que recordemos que la denominación social de la sociedad colectiva incluye el nombre de uno o varios de los socios. Y es tan importante esta cuestión que si alguno de los socios deja de formar parte por cualquier motivo de la sociedad, pero su nombre está en la denominación, sigue respondiendo. Con lo cual, en el caso de que el socio sea retirado, sea expulsado o él se retire, en los casos en los que se concede este derecho, debe modificarse los estatutos para cambiar la denominación de la sociedad colectiva. ¿Qué sucede con la comandita simple y con la comandita en acciones? Tenemos que tener al menos 2 socios, quiero decir, 2 tipos de socios, ¿vale? Cuando estamos hablando de la comandita simple, al menos debe haber un socio gestor que es al que se le va a aplicar la misma normativa que a los socios colectivos, es decir, responsabilidad solidaria y limitada con su patrimonio personal. Una vez que hemos comprobado que el patrimonio social no es suficiente para satisfacer las deudas, pero además tenemos que tener al menos un socio comanditario, es decir, un socio que va a responder únicamente por el aporte. Y tenemos además una particularidad adicional. En la sociedad comanditaria simple, el número de socios comanditarios tiene también un máximo, que es 25 socios. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicar por qué es relevante saber el número de socios necesario en cada uno de los tipos societarios. Porque cuando el número de socios aumenta o disminuye por encima o por debajo de del mínimo y máximo legal, estamos incursos en una causa de disolución. Y por tanto los socios deberán decidir si enervan la causa, si la remueven y por tanto modifican ese número o aceptan que están incursos en esa causal de disolución y proceden a liquidar la sociedad. Cierro paréntesis y entonces vamos a continuar con el número de socios en la comandita por acciones. Ya hemos dicho que necesitamos al menos un número, o sea, un socio gestor, pero cuando estamos hablando de socios comanditarios se va a exigir el mínimo de 5 socios que respondan únicamente por los aportes que hayan realizado. En este caso no tenemos un número máximo, con lo cual ahí no tendríamos ningún tipo de dificultad. ¿Qué sucede con respecto a la denominación, tanto en la comanditaria simple como en la comanditaria por acciones? Tenemos que incluir el nombre y apellidos de al menos uno de los socios gestores. ¿Vale? Ojo, si incluimos el nombre de uno de los socios comanditarios, ¿qué es lo que dice la norma?
nos sanciona y aplicándole a ese socio, que en principio solo respondería por el aporte, el régimen de los socios gestores. Con lo cual, cualquier persona que quiera ser socia comanditaria, que quiera ser solo socia capitalista en una sociedad comanditaria, debe impedir que su nombre esté en la razón social. Porque si permite que aparezca, automáticamente responderá por todos, por las deudas de la sociedad, con todo su patrimonio de forma ilimitada. Bien, vamos entonces ahora a las sociedades de corte capitalista. La sociedad limitada en Colombia exige un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Cada uno de esos socios, evidentemente, solo va a responder por la cantidad que se haya comprometido a aportar, ya sea en especie o sea en dinero. La razón social de este tipo societario es libre, es decir, podría ser el nombre de uno de los socios sin que eso modifique su régimen de responsabilidad, podría ser un nombre encaminado, por ejemplo, a ejemplificar las actividades que desarrollan, yo qué sé, fábrica de colchones SL, perfectamente, o podría ser un nombre de fantasía, Unicornios Azules SL, y la legislación no me va a poner ningún tipo de límite en este aspecto. Con respecto a la sociedad anónima, el número de socios mínimos es 5, pero en este caso ya no tenemos máximo. ¿Por qué? Pues porque el legislador entiende que la sociedad anónima se configura para realizar actividades más grandes que exigen un mayor aporte de capital y que además, como les decía yo antes, es el paradigma de la sociedad capitalista, de forma que no mantiene ese vínculo entre socios y por tanto pues no nos va a exigir un número máximo. La responsabilidad de los socios como paradigma de la sociedad de capital está limitada al aporte que se haya comprometido a hacer y de nuevo, al igual que sucedía en la sociedad de responsabilidad limitada, la denominación puede ser libremente escogida. ¿Qué sucede con la sociedad por acciones simplificada? Ya lo hemos venido diciendo hace unos momentos. La principal particularidad respecto a estas cuestiones es que puede ser unipersonal, ese socio único o los socios que conformen las SAS van a tener una responsabilidad limitada a sus aportes y de nuevo la denominación puede ser libremente escogida, siendo posible incluso, como les decía, una denominación de fantasía. Bien, hasta aquí el tema de hoy. Dudas, inquietudes, Catherine, que te hayan surgido, comentarios que quieras hacer. ¿A qué te refieres con la venta de acciones? En caso de que un socio quisiera comprar otras acciones y los demás societarios... Vale, esas cuestiones las vamos a ir analizando en distintos temas, ¿vale? Porque especialmente este caso que tú planteas tiene limitaciones. En la sociedad anónima la transmisión de acciones es libre, salvo que los estatutos regulen alguna limitación. En la sociedad limitada sabemos que hay límites legales que son libremente transmisibles a cónyuge, hijos y a otros socios, pero no al resto. Sin embargo, como lo vamos a analizar en temas posteriores, pues yo te pediría que lo dejemos para ese momento. Lo que hemos hecho hoy ha sido, digamos, un planteamiento general, pero esas cuestiones que son fundamentales las vamos a desarrollar a lo largo de la asignatura. ¿Te parece? Gracias a ti, Catherine, por tu asistencia. Nos vemos entonces la semana que viene y recuerda que tienes el foro disponible por si te surgiera alguna otra inquietud a lo largo de esta semana.